creo que estamos en sintonía un poco. Yo con ustedes veo que sí, algunos conocen algo de lo que está pasando en Colombia y especialmente en el mundo. Esta problemática no es solamente que esté ocurriendo aquí. Entonces la idea un poco de esta charla es contextualizar de dónde viene toda la problemática alrededor de las semillas y qué es lo que está pasando en Colombia, por qué el gobierno ha aprobado una serie de leyes. No es porque le haya ocurrido algún iluminado en el ICA de que hay que controlar las semillas, sino que todo esto está enmarcado todo en unas políticas globales y se materializan en todo esto de los mandatos o los lineamientos que Colombia tiene que cumplir en los tratados de libre comercio. Entonces, ¿alguien me puede ayudar ahí? Hacemos Entonces ustedes saben que Colombia es uno de los países más mega biodiversos del planeta. O sea, nosotros tenemos una amplia biodiversidad y hay una estrechísima relación entre lo que es biodiversidad y cultura. O sea, no podemos hablar de biodiversidad si no hay una cultura que esté relacionada con esta biodiversidad, y no hay cultura si no se relaciona también con el entorno con quien vive y especialmente con la biodiversidad que allí está presente. Entonces, pues por un lado, pues, las semillas son parte esencial de la vida. Sin ellas nuestro planeta se convertiría rápidamente en un gran desierto. Sin las semillas tampoco sería posible la agricultura ni todo lo que ella nos entrega. Estos hechos fundamentales han sido comprendidos por todos los pueblos ancestrales desde hace miles de años hasta nuestros días, y es por eso que el libre acceso y el libre uso de las semillas son los pilares centrales y fundamentales que nos dan todas estas identidades de la cultura de nuestras poblaciones campesinas e indígenas, y prácticamente es la que ha permitido la expansión de la agricultura en el mundo y la capacidad de los pueblos para garantizar su alimentación, su soberanía y autonomía alimentaria. ¿Sí? Y por otro lado, pues la semilla es la fuente de vida, es el impulso de la propia vida para expresarse, de renovarse, de multiplicarse y de evolucionar, porque las semillas siempre han existido y deberían existir hasta que vivan los seres humanos, ¿cierto? Entonces la libertad de la semilla es la base fundamental de la libertad de los alimentos, ya que la semilla es el primer eslabón de la cadena alimentaria. Sin estas semillas pues no podríamos hablar de soberanía y autonomía alimentaria. Sigamos. Y ustedes saben que Colombia y los países tropicales, o sea, que están en el centro del planeta, son el centro de origen y de mayor biodiversidad, ¿cierto? Y allí es donde está, en esas zonas que están coloreadas de rojo, es donde se generaron la mayor diversidad de cultivos y alimentos en el planeta desde épocas ancestrales. Y si ustedes miran América del Norte y Europa, pues no tiene mucha biodiversidad. Entonces la tensión que hay en este momento en el mundo es quién controla esos recursos que están allí, esos recursos genéticos o biodiversidad que hay en nuestros países. Entonces en los países del norte hay mucha tecnología y recursos económicos para aplicar nuevos desarrollos tecnológicos, pero no tienen lo que ellos llaman la materia prima para esos desarrollos tecnológicos, que son las semillas nativas o las plantas medicinales o los bosques tropicales que son las fuentes de biodiversidad. Pero el problema es que esa biodiversidad se ha ido perdiendo a un ritmo muy fuerte, especialmente desde el siglo pasado, especialmente desde la época de la Revolución Verde, en la década del 50, pues esa gran biodiversidad se ha ido perdiendo a un ritmo muy fuerte. La FAO calcula que en el siglo pasado se perdió más del 75% de todas las semillas que existían en el planeta.
y de algunos cultivos ya se ha perdido más del 90%, como en el caso del arroz, ¿cierto? O del maíz. En México, que es el centro de origen del maíz, se ha perdido más del 80% de toda la biodiversidad del maíz. Si todavía encontramos en las parcelas de los agricultores cientos de variedades criollas, imagínense qué diversidad había en este planeta hace 50 o 100 años. Sigamos. Pero, y toda esa pérdida de la biodiversidad se debe básicamente pues, a ese modelo económico insostenible pues, que todos conocemos de los monocultivos, de la tala de bosques, de los problemas de erosión y uso y abuso de agroquímicos que ha generado todo este tema del cambio climático. ¿No? El cambio climático que nos ha llevado a una crisis alimentaria muy fuerte y una crisis que nos ha llevado a que gran parte de los alimentos del mundo, especialmente en los últimos años, desde el año 2008, se ha perdido gran parte de la soberanía alimentaria de los pueblos y ha habido un crecimiento muy fuerte en los precios de los alimentos que nos afecta especialmente en los países del sur. Pero nos tenemos que hacer una pregunta de fondo, que siempre nos han dicho que para producir alimentos necesitamos agricultura intensiva, de monocultivos agroindustriales, pero en realidad tenemos que desmontar esa falacia, esa mentira de que los que producen los alimentos son la agricultura industrial. Especialmente, por ejemplo, en Colombia hay varios estudios que muestran que los pequeños agricultores producen más del 70% del área de maíz, el 89% del azúcar o la caña panelera, del 80% del frijol, de las hortalizas, la yuca, entre otros. Entonces, básicamente, son los pequeños agricultores que están produciendo verdaderamente la comida que da, digamos, la comida que nos da la seguridad alimentaria más fundamental. Entonces, todo esto pues, nos ha llevado a esa crisis ambiental y a crisis del sector agrícola, nos ha llevado a que las semillas en este momento en el mundo estén muy amenazadas, o sea, precisamente por todo este tema de las patentes y la propiedad intelectual que se ha implementado, no solamente sobre todos los seres vivos, sino específicamente en las semillas. Se han ido apoderando unas pocas empresas de ellas y que las han ido patentando, haciendo monopolios de las semillas que vuelve ilegal que los agricultores intercambien sus semillas. También está amenazado por todo este tema del saqueo, la piratería. A los agricultores les han quitado las semillas y las han recolectado y las han guardado en los centros de investigación, y finalmente pues los agricultores no vuelven a tener acceso a estas semillas, sino que prácticamente pues son adueñadas por las empresas transnacionales. Y por el otro lado pues también está todo el tema de las nuevas tecnologías como las semillas transgénicas, que han también generado un fuerte impacto en toda la soberanía alimentaria, como vamos a ver más tarde. Entonces tenemos que preguntarnos cosas como, bueno, ¿quiénes están controlando en este momento la biodiversidad y las semillas en el planeta? Sigamos. Entonces, si ustedes miran, hace 20 años